Gira y gira. Vueltas y vueltas. Y más vueltas sobre sí mismo. El carrusel Lolita ha sido más que un carrusel. Más que una marca que hoy en día ya no existe como tal, porque Agustín Seara, Tino, nuestro protagonista, que junto con el carrusel pasó página todos esos años, dejando atrás toda una vida y toda una historia. Vamos a viajar en el tiempo, recordaremos anécdotas, curiosidades y creo que podemos decir mucha nostalgia. Una historia que os la voy a contar con él. Tino nació en ese mundo itinerante de fiestas aquí y allá. Se crió entre churros, chocolate, patatas fritas y muchas cosas más que ofrecía la churrería Lolita de su madre. Y de mayor decidió seguir la tradición familiar, ¿por vocación o por obligación? No, siempre fue por vocación, porque obligación no teníamos ninguna, simplemente era el trabajo, aparte que nos gustaba, era una vida que nos encantaba, la vida que siempre buscamos y que siempre mantuvimos ahí para que los niños, o sea, mis hijos estuvieran y siguiesen así, pero bueno, ellos no quisieron seguir esta vida. Hoy, gracias a Dios, están bien puestos, con sus estudios, con su trabajo y estoy orgulloso de ellos. Que ellos sigan su camino y yo, por desgracia, pues tendré que dejar. Cuando yo desaparezca, creo que esto desaparecerá totalmente. Por parte mía y por parte, creo que, de mi familia, porque casi nadie de los niños quiere seguir. Pero estamos contentos, yo y mi mujer, de que mis hijos pues lo hayan dejado por una parte, y tristes porque, bueno, pues va una historia, una vida, un mundo. Y es que ha sido toda una vida en constante evolución, porque no me dirás que las comodidades en las caravanas y del vivir en la feria de ahora no tienen nada que ver con aquellos años, ¿no? Hombre, la vida ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo en tiempos cuando veníamos a Maceda, hombre, no había piscina, no había pubs, no había nada. Nosotros cuando llegábamos a la fiesta veníamos una semana antes y los niños se alborotaban, estaban todos los críos ahí, todos los chavales que hoy en día son gente ya con niños, con críos, incluso algunos abuelos. Los echábamos casi fuera, a patadas. Hoy en día llegas a la fiesta y no es que no te hagan caso, es que ese día no te hacen, el día del montaje no te hacen ni Dios sea porque están en las piscinas o porque están en algún lado. Todo cambió. Luego después, aparte, lo del mundo que llevamos nosotros, pues cambió mucho. Nosotros antes, yo me acuerdo que dormíamos entre pajas, así lo digamos, porque fue verdad. Y dormíamos, hoy gracias a Dios tenemos nuestras caravanas, con todo, hoy yo tengo de todo, desde luego. Hoy mi caravana falta de nada. ¿Cómo hemos cambiado? Ay, cómo hemos cambiado. Pues sí que hemos cambiado. Y el propio carrusel, mucho, porque la de horas y horas que llevaba montarlo, y ahora llegas con él en un remolque, con tu camión, lo aparcas y en un momentito todo listo. Sí, eso cambió mucho, de montarlo como lo montábamos en tiempos a mano, manualmente todo, que nos llevaba pues, incluso un día, o casi un día y tal, como estaba hoy, que a lo mejor, pues, hombre, incluso el desnivel que hay hoy en Maceda, pues en 3 o 4 horas, pues posiblemente lo tengan montado y tal y cual. Bueno, yo dejé el carrusel porque, por lo de mi, ya te digo, por lo de mi hijo, si no, no lo hubiera dejado. Por dinero no, porque el carrusel ya trabajaba bien, ganaba su dinero y tal y cual. Pero mi hijo decidió tomar otro rumbo. Y entonces, ese es el tema de que yo hubiese dejado el carrusel. Con mucho dolor y mucha pena que pasé este año. En Maceda, que estuve enfrente, de verlo, la forma de trabajar que sí tenía, lo que yo normalmente lo llevaba. Pero bueno, yo ahí ya no puedo hacer nada.
miles de niños y niñas que viajaron en el Lolita. Ah, y los no tan niños, que también los hubo. Montando sin parar en sus 20 columpios o en sus cochecitos. Y en todo este tiempo solo un accidente destacable. Ocurrió en Los Milagros, quizás haya quien lo recuerde. Con el carrusel en pleno funcionamiento se partió a la mitad. Un verdadero milagro porque todo resultó sin heridos de importancia. Y sin nada, porque tuvimos toda la suerte del mundo, que era una estructura dura. Y bueno, pues cayó bien. Es una cosa que no cuentas con ella, porque lo ignoras, que es el eje central que ocupa todo. Pues claro, es un carrusel que compramos de muchos años, no lo ignorábamos. Luego después fuimos amigos a raíz de eso. Introducimos un tubo en las naves navales, donde hacen los barcos. Nos introdujeron un tubo a presión, hoy está hecho un roble, no hay problema ninguno de eso. Y bueno, pues de eso ya no creo que haya... Y nunca tuvimos, gracias a Dios, ninguna desgracia. Bueno, sí, anécdotas sí, a veces graciosas, muy graciosas la mayoría de ellas, y nunca de que tuviera algún problema de cumplir, de que se hubiera lastimado mucho, no, porque siempre tuvimos yo con mis hijos, lo principal eran los críos, porque yo si se me lastima un niño en el carrusel, es como si se me lastima un hijo mío. Entonces intentamos cuidar lo máximo posible, disfrute de los niños, pero el cuidado al máximo. Siempre fue, y mis hijos creo que supieron aceptarlo eso y creo que lo tomaron, lo llevaron a cabo todo tal cual. Que los padres pueden estar tranquilamente y decir, no, está en el carrusel de Tino o el carrusel de Lolita, que ahí no hay ningún problema, ellos miran de los niños, eso es lo más principal, creo que de un negocio. Yo creo que lo tenías claro. Había que estar siempre en constante actualización de detalles. Que si dibujos, que si luces, algún coche nuevo, todo ello para sorprender a los más pequeños. Pero sinceramente, ¿quién estaba más pendiente de todo eso? Porque en aquellos tiempos mi hermano era el que dominaba el cotarro, y nosotros estábamos, no como empleados, ¿no? pero claro, en segunda fila. Nosotros éramos casi, pero mi hermano era el que llevaba lo cantante, digamos. Entonces mi hermano decía, hay que comprar esto, y mi madre, ¿qué compra? Hay que hacer esto, y tal. Tenía carta abierta para todo lo que hiciera. Y mi hermano era, en aquellos tiempos era un sibarita para esas cosas y tal, y fuimos los primeros en poner alumbrado la corona, banderas por arriba, muñecos arriba, una pelota que ponía Mundial 82, preciosa. Después pusimos una especie de como si fuera una fuente. Y luego después en lo que es la bolvorina, debajo encima del biombo, pues también pilotos. En el rodapiés también, todo lo que era el rodapiés también fuimos los primeros en poner pilotos en Galicia, antes de Galicia. O sea, fuimos, digamos, los primeros en poner muchas cosas en el carrusel en aquellos tiempos. Y una época que fuimos creo que el número 1 de Galicia. Hoy quizás seamos el segundo, pero no por gusto. Yo creo que no es por gusto, porque tengo un primo que el tío lo tiene muy guapo, pero a mí no me gusta cómo lo lleva. Lleva mucho neón, lleva mucho tal, y para la forma de vida que llevamos, que es muy hoy aquí, mañana allá y tal y cual, o estar muy pendiente de eso, como está él y se vuelve loco. Yo creo que él le falla un neón, le falla una bombilla y ya está allí. Él para el negocio y empieza allí arriba y dale que te pega. Y al hijo lo tiene miedo a tanto, hermano. Él es una pelota, le rompe un neón de aquellos, y 10 pocas. Y hombre, la verdad que sí, eso lo metes en un sitio que sea fijo, un parque de atracciones y tal y cual, eso no pasa nada. Me queda muy curioso. Pero claro, a nivel así de feria para ir de un día para el otro, yo creo que el mío es de hecho, la gente que lo quiere comprar, compran primero el mío que el de él, para andar por la fe. Creo que iba bastante bien, bastante curioso, limpio sobre todo, y sobre todo lo máximo. Eso sí que ahí nadie le puede meter mano, que era el cuidado de la gente, el cuidado de los niños y la máxima atención posible. Eso yo creo que ahí, yo creo que soy si no el número 1, ahí estaré.
Ahora sí podemos decir que el Lolita ha sido el museo móvil de las pinturas de Sazi, para quien no lo sepa, el hermano de Tino. Más de 100 dibujos decorando la corona, el cielo raso, el biombo, etc. Todos los personajes de Disney, de cuentos clásicos o de dibujos animados. Todo ello le daba ese toque especial y el sello de identidad al carrusel. Muchas horas de trabajo y de buen pincel, ¿verdad? Muchas tardes, muchas risas, muchas copas juntos. Disfrutamos mucho. Yo creo que yo y mi hermano disfrutamos mucho. Yo no pintaba, yo estaba con él, le contaba cosas, le hablábamos cosas para que me hiciera cosas. Y la verdad que lo pasamos genial. Yo creo que a nivel de pincel era el número uno. Cuando cogí el pincel era el número uno. Luego después se metió la pistola. También le pegaba bastante bien, pero le faltaba, ¿no? Tampoco le dedicaba a eso. Se metía cuando le decían, oye, tal, esto. Ahora en el pincel, de hecho, la pintura te lo puede hacer, todo lo que es que va a pincel, está desde hace, no quiero exagerar, pero por lo menos 18 años, tal cual como lo pintó, sigue igual. Ves los dibujos de la bolbolina que tienen la bolbolina y el cielo raso, y la corona, cuando la corona como está muy tanto montada, desmontar y tal, está un poquito más trallada, pero lo que es el cielo raso y lo que es la bolbolina, encima del biombo, eso está, y a todo el mundo le llama la atención. Todo lo que dice, joder, parece una pegatina. Es que además tenía un toque para los colores, y en aquellos tiempos también tenía mucha paciencia. Ya después últimamente, creo que un poquito por la enfermedad, ya no tengo tanta paciencia para hacer las cosas, pero creo que podría ser un muy gran pintor. Muy gran pintor. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Y por supuesto tenemos que hablar de los amigos que hiciste en toda tu trayectoria, porque viste pasar a muchas generaciones. Aquellos niños, ahora que ya son papás, y sus hijos también probaron la sensación de volar en el Lolita. Muchos niños, muchos amigos y sobre todo muchas historias. Es uno de los orgullos que tengo, y para mí y para mis hijos, porque mis hijos siempre fueron educados, fuesen donde fuesen, y el máximo respeto posible a las niñas, a los niños y a todo el mundo. Y creo que en ese aspecto creo que lo consigo. Y yo, por supuesto, estoy muy encantado y muy orgulloso, tanto como el que hizo de Limia, como Bande, Zalanova, Barballito, que fui en épocas de hacer muchos amigos, y en todos los pueblos, que yo creo que quizás me he olvidado alguno. Pero sobre todo Maceda, que fue el pueblo especial de mi vida. Viví toda mi juventud, tengo 55 años y viví toda mi juventud. Tengo una foto con un año y pico comiendo un bocadillo, bueno, porque yo creo que es un cacho de pan, delante de la fuente, donde monto yo el carrusel. Incluso con un pantaloncito corto me acuerdo de ir con la pillera afuera, porque también no había pañal. Y entonces, claro, me habla como pudiera. Y ya te digo, en Maceda hoy es mi pueblo natal, es el pueblo que adoro, que quiero y que si algún día pudiese elegir dónde poder vivir, sería Madrid, donde tengo mucha cantidad de amigos y gente muy querida. Hubo también otras atracciones en la familia. De una de ellas, las voladoras, guardas gratos recuerdos y también de las rutas incluso fuera de Ourense. Desde que tuvimos las voladoras era mi ilusión, tener las voladoras y trabajar las voladoras, porque siempre fue mi vida y siempre fue una cosa que me encantó, me gustó y era mi vida. Acá pasó por desgracia, fui a la mili y me encontré mal y lo tuvimos que dejar. Y entonces fue a raíz de eso cuando compramos el carrusel, cuando tenía yo 20 años. Pero bueno, gracias a Dios todo fue bien y pues como el carrusel muy bien, nos acoplamos. A ver, en
aquel tiempo nosotros pudimos haber comprado un escalestri, que era lo que queríamos, no teníamos pensado con mi madre, pero mi madre era una persona que por los tiempos que pasó, por lo malo que le pasó, no quería arriesgar. Nosotros pudimos comprar las de Cristo, negocios, los que quisiéramos. Y nosotros íbamos a todas las fiestas importantes que había en Galicia, íbamos a Viña los Mayos, íbamos a Bouzas, Colla, íbamos a Chantada, íbamos a Los Globos, a Betanzos, a Belliz, íbamos, en Coruña hacíamos tres o cuatro fiestas, íbamos a lo mejor que había en aquella época. Después, mi padre quiso volver a las raíces, la Nova, todo esto por aquí, y volvemos aquí otra vez. Que te has olvidado de la barca La Niña. ¿No te gustaba? Era un negocio muy complicado más que nada por la cantidad de tornillos que llevaba. Llevaba un caldero así, todo lleno de tornillos, y me pasaba por el día atornillamos. Y cuando llega un momento, mi hermano salta y dice, la vendera no es que no. Nos apareció un comprador y la vendimos. Y de hecho, la vendimos a un portugués y un portugués se la vendió a uno de la Nova. Y estuvo también el almacén nunca volvió más, solo estuvo un año o dos. La montáramos allí donde estaba el Telefónica. Y ahora también era un negocio que era previsible, no es como las cadenas, unas veces más para un lado, otras veces para el otro, y para aquí, que esto, con lo otro. Y sin embargo la marca, que nosotros llamamos el balancé, pues siempre, y esto lo otro. Era una cosa que la verdad que no nos pegó. Moi je m'appelle Lita, le ou bien le la, du pareil au même. Moi je m'appelle Lita. Churros, churros y más churros. Y es que Churrería Grande Lolita también llamaba la atención por sus dimensiones y los techos pintados también por Saci, junto con las voladoras. Por cierto, ¿qué ha sido de ellas? Pues la churrería grande, cuando murió mi madre y mi padre, pues quedaron para mi hermano Saci. Tanto la churrería como las voladoras. Una cosa que pidió, que le gustaba mucho, que estuvo lo otro, y pues bueno, pues quedaron para él. La churrería la llevó para su casa, y vivía en La Maravilla. Y las voladoras sí, en la casa de mi madre, tapadas, allí a buen recaudo. Los hijos cuando quieran las pueden llevar, no hay ningún problema. Pero bueno, es que es un negocio que para trabajar es muy complicado. Hoy en día, nosotros nos encantaba y vivimos en ello, y éramos chicos jóvenes, y no sabíamos a lo que nos arriesgábamos, porque estar allí colgados 4 o 5 metros, de aquella manera, sin seguros y sin nada, como en aquellos tiempos, madre mía, muy complicado. Y hoy sería un negocio que cuidado, si se trabajara bien, que ganaba mucho dinero, ¿verdad? Hoy si lo adaptas un poquito, les metes un poquito de 4 tonterías, ya no brava. Creo que es un negocio que se da mucho dinero, pero mucho dinero. Incluso hoy a la mañana me dijeron un amigo de Ginzo, dice, oye, cuánto me acuerdo la huevos, cuántas veces me colgué allí y tal. Así, y en todos los sitios, en todos los pueblos que voy igual, dice, joder, te lo estuvieras otra vez. Oye, nos colgábamos, pagaba por colgarme, solo por colgarme pagaba, tío. Hubo muchos amigos que se colgaron allí, que les encantaba, que colgaban, como claro. La verdad que no me hallaba, yo me pasaba una bola para la otra, después me quedaba sin colgar, las dejaba así quietas, y después iba dando vueltas con ella así, la gente se quedaba así, flipaba todo, y la verdad que yo lo pasé genial ahí. Claro, ahora lo pienso y dices, joder, que loco, pues como decía, allí colgaba 5 metros arriba. Tus padres Ángel y Nieves han estado muy unidos a Maceda y también a los Milagros. Quizás a ellos también le venía de generación. Sí, porque mi abuelo donde yo monté el carrusel, yo monté ahora las saltarinas, montó allí frontitos, yo trabajo con él. De hecho tengo una fotografía del hijo de Nené, de los Reyes, que me la dio él y yo se la vi en la casa de él y dije, ¿y esto? Me dice, vi unos caballitos de este, ¿dónde tienes tú el carrusel ahí montado? Y yo, sí, estos son los caballitos de mi tío, de mi abuelo. Y dijo, ay, ¿no puedes pasar unas fotos de ahí y tal? 5 fotos ahí para darles a mis primos y tal. Y cuando la vieron, yo, mira, los caballitos antes.
primos mayores que tengo, más mayores que yo, y mataba los carritos que eran de empujar. E incluso me parece que hay gente en Maceda que dice que se lo montaban donde está la cervecería ahora. Y allí antiguamente había una fuente. Yo tengo por fotos que tengo visto y tal. Y antiguamente allí había una fuente y allí montaban y había mucha gente que empujaba, porque de empujar no había corriente para eso. Y sí, eso ya mis abuelos, y es que yo no sé si incluso mis abuelos venían con una cervecería aquí o algo, pero con los caballitos fijo. Y mi madre ya en aquellos tiempos ya empezó a venir por aquí, por Maceda. Yo lo que más recuerdo es Maceda de toda la vida, de 55 años, toda la vida. Ya Celanova o por ella son a lo mejor pues, 3 o 4 o 5 años más adelante o algo. Pero aquí de toda la vida. Este es un trabajo que transmite alegría, pero será duro hacerlo cuando en el ámbito personal surge una tristeza. El dicho, el show debe continuar, forma parte de esta vida. Desgracias yo llegar de ciertos momentos pues estábamos en un sitio y como por ejemplo aquí el año pasado, que se nos murió nuestro hermano. Pues sí, luego después al día siguiente pues llegamos y nosotros estábamos, lo mismo que en Colla nos murió mi madre y cerramos el viernes y sábado y el domingo abrimos como si fuera otro día cualquiera más o menos. Seguimos y es lo que hay. Yo recuerdo una anécdota con mi madre, estando en la residencia de los Gozos, pues ya la pobrilla estaba bastante mal y decía, mamá, que ahora es una fiesta buena. Muere una fiesta que no haga para nada, pero no, se queda así mirando para mí como tenía un poquito de siempre fue una mujer de coraje, la que llevó siempre. Ella es la que llevaba el timón en todo, la que nos levantó. Después de tantos años, ¿cómo te ves ahora? Yo desde los 20 años tuve el carrusel, hoy tengo 55. Y hombre, algo queda, pues eso queda y tal. Pero yo vendí el carrusel con las consecuencias. Porque mi hijo no quiere seguir y luego después busqué algo que yo... no soy una persona que quiera abarcar mucho. Yo me conformo con vivir lo mejor posible y eso fue lo que vi más factible para estar tranquilo yo y mi mujer y pues llevar una vida un poco más sosegada, más tranquila. De hecho, yo creo que lo estamos consiguiendo. Claro, el tema es también hay que conseguir dinero. Este fue un año de prueba, como el nuevo que tengo. Creo que el año que viene iremos por otros derroteros. Yo creo que, y además en un sitio que tuve suerte y que creo que además por la gente que hay y todo eso, pues no, necesito dinero y estuve genial. Y creo que el negocio lo voy a funcionar como yo quería. Y nunca estuve tanto tiempo como este año, 24 días. Y si pudiera estar un mes, me echaba un mes. Pudiera estar todo el verano, pero me echaba todo el verano. Resúmenos tu vida en la feria. Genial, fantástica. Maravillosa. Encantado de vivir esta época, de vivir lo que viví. Más no se puede vivir en la vida. Yo creo que más no se puede vivir. Viví lo que quería. Lo viví genial, conocí a demasiada gente, pues nunca nada es demasiado, ¿no? Y todo, hubo de todo, pero mucho más bueno que malo, mucho más bueno. Nunca tuve problemas en ningún sitio, de guerra, ni de pelea, ni de nada, al contrario. Todos fueron buenas compañías, todo muy buena gente, todo muy fantástico.
De hecho, si volviese a nacer, me gustaría volver a vivir tal y como viví. Don't leave me now. Leave me out in the pouring rain. Bring my back against the wall. Don't leave me now. Don't leave me now. Leave me out with nowhere to go. As the shadows start to fall. Don't leave me now. Don't leave